El presidente al-Assad recibe al ministro de Asuntos Religiosos y la Comisión Permanente para el Asunto del Sagrado Corán en el ministerio. Las fuerzas aéreas sirias destruyen una plataforma de lanzamisiles y un depósito de municiones de los terroristas en Ghouta Oriental, capitalina, y liquida a varios terroristas en la ciudad de Al-Zabadeh. El ejército iraquí destruye la primera línea defensiva de los terroristas del Daesh en la ciudad de Faluya, pocas horas después del inicio de la operación militar para la liberación de Al-Anbar. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. En ocasión de la fecha religiosa Laylat al-Qadr, Noche del Destino, en la que Dios revela a Mohammed los versículos del Sagrado Corán, el presidente Bashar al-Assad recibe al ministro de Asuntos Religiosos, Dr. Mohammad Abdul Sattar al-Sayed, y los miembros del Comité Permanente de los Asuntos del Sagrado Corán, donde el ministro y los miembros del comité le ofrecieron una explicación detallada sobre la versión modelo del Sagrado Corán, la cual fue redactada por directrices del presidente al-Assad por los miembros de dicho comité de acuerdo a las normas científicas adoptadas por los ulemas del Corán. El presidente al-Assad valoró muy en alto los grandes esfuerzos desplegados a lo largo de varios años para alcanzar este logro importante, señalando que el bendito mes de Ramadán es el mes de la devoción y de los milagros, y quien ha realizado este trabajo no se ha limitado a hablar del carácter milagroso del Sagrado Corán, sino también resaltó los logros que concuerdan con este carácter en base de una doctrina clara que debe ser generalizada en todos los proyectos futuros del Ministerio de Asuntos Religiosos, especialmente los inherentes al Sagrado Corán, sobre todo porque la necesitamos en esta peligrosa etapa de deformación y manipulación ejercida por algunos sobre los versículos del Corán y las palabras del profeta Mahoma. El presidente al-Assad afirmó que el Islam es una religión que aboga por el bienestar de la gente, y este trabajo facilita la lectura del Sagrado Corán, lo que también facilita la devoción, especialmente que esta versión modelo ha sido concluida y está lista para ser impresa en la noche del Qadr, la noche bendita del Ramadán, en la cual fue entregado el Corán por Dios al profeta Muhammad. Por su parte, el ministro de Asuntos Religiosos habló de la importancia de controlar la impresión del Sagrado Corán, subrayando que Siria, a pesar de todo el dolor y las heridas que experimenta a manos de aquellos que han deformado los versículos de Dios y se han desviado de la doctrina de nuestro profeta Mahoma, sigue siendo la pionera en la nación árabe islámica, y este trabajo y este logro lo pone al servicio de la verdadera religión. Esta versión normativa ha sido revisada de acuerdo con la versión acústica y es la primera versión en el mundo árabe y musulmán que goza de este nivel de precisión y cualidad. El Ministerio de Auqaf, cumpliendo las orientaciones del presidente al-Assad, enviará copias del Corán a la mezquita del Azhar y al-Sharif y a los estados árabes e islámicos. En Francia, el miembro de la Asamblea Nacional de Francia y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jean-Frédéric Poisson, ha dicho que Siria seguirá siendo la clave para la región. El diario Le Figaro citó a Poisson diciendo que Francia ha perdido su posición e influencia en la región del Medio Oriente debido a sus políticas hacia Siria. El político francés puntualizó en sus declaraciones que el presidente Bashar al-Assad se dedicó con todas sus energías a la defensa de su país, y eso es algo que nadie puede cuestionar, añadiendo que él ha percibido la insistencia y determinación del Assad de continuar haciendo frente y no ceder ante las presiones. Iniciamos nuestras noticias con los acontecimientos que se desarrollan en el campo de batalla. En la provincia de Damasco Campo, la aviación del ejército árabe sirio realizó incursiones contra el reducto de los terroristas takfiríes, destruyendo proyectiles morteros, lanzacohetes y un depósito de municiones en los poblados de Ain Tarma, Zamalca y Yobar, ubicados al este de la campiña capitalina.
Al sur del país, en la zona rural de Imsefer, en la provincia de Daraa, 13 terroristas del Frente al-Nusra, casi todos de nacionalidades extranjeras, murieron a manos de nuestro ejército nacional. En la provincia de Idlib, en el norte, cayeron numerosos terroristas en las incursiones aéreas realizadas contra sus reductos y focos en las zonas campestres de Abu-Duhur. Y en el campo de Alepo, las incursiones aéreas del ejército sirio lograron asolar focos y reductos de los terroristas takfiríes en Banizet, Castelo, Al-Halak y en la periferia de la Academia Militar, asestando también golpes contra los terroristas del Estado Islámico. En la campiña de Homs, una fuente militar anunció que una unidad del ejército y las Fuerzas Armadas abortó un intento de terroristas del Daesh de agredir contra uno de los puestos militares en el campo de Palmira, logrando destruir varios vehículos y eliminar a numerosos terroristas junto con sus armas y municiones al este de la localidad de Al-Bayrat, y como resultado de los duros golpes dirigidos por los uniformados a los elementos terroristas, decenas de ellos huyeron, dejando documentos que afirman cometer horribles crímenes en la zona. Y en la zona rural de la provincia de Hama, el ejército sirio, secundado por los comandos, repelió una gran ofensiva de los grupos terroristas armados contra la colina de Sheikh Hattab, al este de la localidad de Al-Friki, ubicada en las llanuras del Gab, dejando a decenas de terroristas entre muertos y heridos. Los terroristas cayeron en una emboscada tendida por los efectivos del ejército cerca de la misma colina, donde nuestros soldados utilizaron armas pesadas y ametralladoras en el enfrentamiento. En la localidad del Zabadeni, ubicada en la campiña oeste de Damasco, destacamentos del ejército en cooperación con la resistencia libanesa recuperaron el control del barrio de Al-Salah, al sur de la urbe, así como las fincas que lo rodean, como resultado de un operativo que se saldó con la muerte de numerosos terroristas y la huida de otros tantos. Ello ocurre a raíz del avance logrado por las Fuerzas Armadas al oeste de la ciudad del barrio de Al-Sahara y la posterior recuperación de la ciudadela en dicho barrio. En paralelo, los uniformados sirios y los combatientes de la resistencia arremetieron contra el cuartel de los terroristas del Frente al-Nusra en la colina de Bludan, logrando destruir sus armas y pertrechos bélicos. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas sirias tomaron el control de amplias zonas hacia el centro del Zabadeni y lograron apoderarse de la ruta principal que da a la ciudad de Madaya en la zona fronteriza con el Líbano. Las autoridades de seguridad turcas han arrestado 45 extranjeros en la ciudad de Ghazi Entab, quienes pretendían infiltrarse a Siria para unirse a los terroristas del Estado Islámico Daesh en Siria, y algunos venían con sus esposas e hijos. Por otra parte, el vicepresidente del Partido Republicano del Pueblo en Turquía, Saskin Tanrikolo, ha enviado una nota oficial al primer ministro Ahmed Davutoglu, inquiriendo sobre el paradero de más de 14.239 vehículos que entraron a Turquía durante los pasados años y desaparecieron en su mayoría, previniendo de la posibilidad de que el Estado Islámico esté usando dichos vehículos en sus operaciones terroristas dentro de Turquía y en Siria. Con respecto al desarrollo de los acontecimientos en Irak, le informamos que el ejército iraquí logró destruir la primera línea defensiva de los terroristas del Daesh en la ciudad de Fallujah, pocas horas después del inicio de la operación militar para la liberación de Al-Anbar. Fuentes iraquíes dieron a conocer que el ejército iraquí logró despejar de los terroristas a varias zonas en el perímetro de Fallujah y actualmente continúa avanzando hacia el centro de la ciudad. En paralelo, las fuerzas iraquíes liberaron varias aldeas y varios almacenes públicos al norte de Al-Anbar. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente Al-Assad recibe al ministro de Asuntos Religiosos y la Comisión Permanente para Asuntos del Sagrado Corán en el ministerio.
Las fuerzas aéreas sirias destruyen una plataforma de lanzamisiles y un depósito de municiones de los terroristas en la Ghouta oriental capitalina y liquida a varios terroristas en la ciudad de Al-Zabadani. El ejército iraquí destruye la primera línea defensiva de los terroristas del Daesh en la ciudad de Fallujah, pocas horas después del inicio de la operación militar para la liberación de Al-Anbar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.